Tú me digas, Josué. Quiero tomar este primer versículo para comprender. Es el día del perdón. Pues podemos llamarle fiesta en el sentido de lo que el Señor hizo en este día tan especial, que para nosotros, aunque es una fiesta, pero es algo tan difícil de aceptar, de entender, el perdón de Dios, el perdón de Jesucristo por nosotros. Mire, quiero leer estos versículos en Romanos 3, que ya nosotros lo sabemos, pero que el hombre no reconoce, no entiende, no acepta la necesidad del perdón. La necesidad del perdón, hay que tener una conciencia a través del Espíritu Santo que nos redarguya de pecado para pedir perdón, mientras no reconozcan la necesidad del perdón, porque somos pecadores. Dice, quiero empezar con este versículo, ya una explicación y luego el significado de esta conmemoración. Pablo está hablando, como ayer veíamos, dice, por cuanto todos, hablando de toda la creación, de todos los hombres en todo el tiempo y en todas las edades, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, tenemos que reconocer y tenemos que aceptar, y que esto solamente es posible cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y reconocemos nuestra naturaleza caída pecadora. Todos somos pecadores por naturaleza y todos hemos transgredido las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces, el perdón no es posible, ¿verdad? Que el hombre, si por sí mismo reconozca su condición de pecadora y por lo tanto un juicio eterno, condenación. Mire, voy a tratar de entender por qué el perdón. En un perdón, cualquier clase de perdón siempre está relacionado a una acción mala, ¿sí o no? Un perdón, el hombre tiene que pedir perdón cuando una acción mala se ha hecho. Entonces, el perdón está relacionado a una acción mala. Y todos hemos hecho muchas, innumerables acciones malas. Y la acción está también sujeta o sometida a una ley. Claro, cualquier tipo de acción también, se entiende, ¿verdad? Está sujeta a una ley. Y en este caso es una ley que proviene de Dios, pero si lo vemos cualquier tipo de acción, si viéndolo en la tierra, en el mundo, esta acción está relacionada con un tipo de ley, comprendamos, ¿verdad? Y con una violencia o violación, quebrantamiento de algún tipo de ley, de cualquier tipo o área de la tierra o del cielo. Y esa violación o quebrantamiento de una ley tenemos que comprender que tiene un aspecto legal. Cualquier tipo de ley, aún aquí en la tierra, y el quebrantarla, violarla, está relacionada con un aspecto legal, real, y ese aspecto tiene un castigo, una pena o un pago, de acuerdo al tipo, al área de la ley civil, moral, terrenal. Todos entendemos eso, ¿no es cierto? Que cualquier acción que vaya en contra de una ley que se establece en una nación, una regla, tiene como resultado también una pena, un castigo, lo que sea. Nadie puede negar eso, aunque las autoridades sean corruptas. Pero si también hay una ley
de parte de Dios una ley, y su quebrantamiento el Señor le llama pecado. Nuestro pecado es infracción de la ley. Ese es el nombre que Dios le da a el pecado. Es una infracción. Dime, ¿quién no ha infraccionado, violado las leyes, los mandamientos de Dios? Dígame, ¿quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho cualquier tipo de acción contra los mandamientos de Dios? Y esa acción mala el Señor le llama pecado. Y el hombre no quiere, es que nomás pues es una acción. Pues no es tan importante el matar, más que matar, robar, o no. Cualquier tipo de acción contra la ley moral de Dios es un pecado. Y eso está condicionado a un castigo, una pena. Y no solamente terrenal, sino espiritual. Entonces, si hay una ley de parte de Dios, una ley, y se quebranta, es pecado delante de Dios. Aunque ante los hombres y en los ojos del hombre no lo reconozcan así. Y tenemos que entender que también todas las cosas que pasan y que Dios creó, la naturaleza tiene leyes, y cualquier tipo de ley en la naturaleza que el hombre quebrante trae un resultado. Mentira, pero bueno, hablando de las leyes morales, tiene un resultado. Es un aspecto legal que Dios tiene que cumplir y también tiene un castigo, pena, pago por dicha violación a sus leyes, a sus mandamientos, llamado pecado. Pero estas leyes, mandamientos de Dios, que son violados, que son quebrantados, son relacionados hacia Dios, hacia su reino, hacia sus leyes, no de los hombres o de las naciones. Las naciones tienen sus propias leyes que son violadas por los hombres y sus castigos o sus penas están determinadas por los gobiernos y sus leyes, ¿verdad? Pero en este caso, las leyes de Dios, al ser violados los mandamientos, van a tener que ser en relación al castigo a que Dios y la pena que Dios ponga. Y por eso nos dice que no hay ni un justo. La paga del pecado es muerte espiritual y física, ¿verdad? O sea, el pago que Dios hizo tuvo un pago, pero toda pena que se haya cometido, toda transgresión de las leyes de Dios, tuvo un pago, y ese pago fue por Jesucristo. Y Él también es el quien determina qué castigo sancionar a los hombres, no solo en la tierra, sino después. O tiene también la autoridad de perdonar, pero el perdón solamente se logra a través del pago que Él estableció, que es la sangre de Cristo. Nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Y ahora, esta ceremonia del Yom Kippur, esta ceremonia que se celebra hoy en el pueblo de Israel que Dios dejó y que es para nosotros también, hermano, ahorita lo van a entender mejor, es una ceremonia que es una sombra, es solamente en aquella ceremonia del pasado, es una sombra del sacrificio de Jesucristo para pagar el perdón de nuestros pecados. Todo aquello nada más fue una sombra de la realidad, ¿verdad? Y que era una ceremonia anual la que se hacía. Y ellos sabían que a través de la muerte sustituta de los animales, que ahorita vamos a ver cómo tenía ciertos animales, un chivo expiatorio y el otro chivo, para que Israel recibiera el perdón de los pecados. Todo eso era una sombra. Nosotros, como éramos gentiles, ni siquiera sabíamos cuál era esa ceremonia y las cosas que Dios había dispuesto para que cubriera el pecado del pueblo de Israel anual. Tenía que hacer esa celebración. Era a través de esa fiesta, era el perdón de sus pecados que el pueblo anual hacía contra la ley de Dios. Y que solo ese perdón era posible a través de la sangre, los sacrificios de los animales.
Ellos lo sabían, ellos lo conocían, ellos tenían ya ese conocimiento que solamente a través de los sacrificios de la sangre podían cubrir sus pecados y que era una ceremonia anual. Dios se las había dado, se las había dicho a través de Moisés, la manera en que a través de aquellos sacrificios cumplían como una sombra del sacrificio de Jesucristo. Si nosotros no entendemos esto, tampoco vamos a valorar el sacrificio de Cristo. El Señor se los dio como una sombra, esos sacrificios de esos animales, pero no porque ellos pudieran quitar el pecado, sino era una sombra del sacrificio de Jesucristo. No era una idea, una manera de que haya sido inventado por Moisés. ¿Quién le dio a Moisés todos estos pasos, todas estas cosas para que se pudieran celebrar cada año los sacrificios, ¿verdad? No era un invento de Moisés, sino Dios. Y por eso, si ellos cumplían con lo que Dios pedía, también Dios tenía que cumplir el perdón. Ese día era el día del perdón anual de todo el pueblo. Y esta ceremonia hacía saber a los hombres, aparte, como todas las ceremonias que el Señor les dio, pero esta en especial, al hacer todo este rito, todas estas ceremonias y presentar a aquellos animales era para el perdón. O sea, ellos tenían que aceptar y reconocer que el hacer todo esto, los sacrificios y en ese día, era para el perdón de sus pecados. Entonces, esto hacía saber a los hombres que eran pecadores. ¿Por qué lo hacían? Porque reconocían que eran pecadores y que al hacer esto, Dios había instituido una forma de cubrir sus pecados y que ellos se volvían y que eran transgresores de la ley de Dios. ¿Sí se entiende, no? ¿Por qué? A través de lo que pasaba ahí y hacía la ceremonia. Esto les hacía ver que necesitaban el perdón y que eran pecadores. Y lo mismo nosotros. Necesitamos reconocer que el mismo pecado, ¿verdad?, que habita en la carne y que fue ahora pagado por Jesucristo a través de su sacrificio. Ahora, vamos a captar, habla en su Biblia Éxodo 32 y luego vemos el otro punto rápido. ¿Cuál fue el origen de este perdón? O sea, en la historia de Israel, ¿cuál fue el origen de esta ceremonia y de estos sacrificios que se hacían? A ver, ¿cuál fue? En Éxodo 32 empezamos a ver cómo o cuál fue el origen. Y fíjate, de esto ni siquiera lo conocemos, ni la iglesia lo sabe realmente. ¿Cuál fue el origen por lo cual el Señor dio esta celebración? Ahorita lo van a ver. 32. Pero antes de eso, a ver si lo capta. Fue cuando el pueblo de Israel salió e hizo el becerro de oro. 32, ahorita lo van a ver. Entonces, la primera fiesta que Dios les dio, que fue la Pascua, tuvo un origen y tuvo una profecía cumplida con Israel, un evento histórico, ¿no? En la Pascua, ¿qué pasó? La salida de Egipto, ¿no? Fue algo real, bíblico, que salen de Egipto en la fiesta de la Pascua y la muerte de los primogénitos, ¿sí o no? Ahí se ve un evento histórico que se vio. La otra que era la paz, los 7 días, la pan sin levadura de lo que venía. Y la tercera fiesta, ¿no? Israel también tuvo un evento histórico real, visible, que fue ¿qué? La salida y que salen del Mar Rojo y libra el Señor al pueblo y destruye a todo. 3 días después cruzan el mar, ¿me entienden? El mar Rojo y queda ahí Egipto. 3 días después, un evento histórico. El siguiente, la fiesta de
de los 50 días, Pentecostés. ¿Cuál fue la promesa? ¿Qué evento se vio en el antiguo pacto? El descenso del Señor y los mandamientos y la ley. Sí, una cuestión. ¿Cuál fue la siguiente? La fiesta de trompetas, que no hay ningún evento. Ya sabemos que ese es el tiempo para la iglesia del rapto y que no hay ninguna señal del acto que va a suceder. ¿Me entienden? Pero Yom Kippur, que es la siguiente, es el día del perdón. Es el día del perdón. ¿Y cuál fue ese día? ¿Y qué fue lo que sucedió en el pueblo de Israel y que Dios les otorgó el perdón? Y vemos que dice que Moisés sube al monte a recibir las tablas y que dura 40 días. ¿Y qué dice? En el 32:1, mira, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y sigue hablando, ¿sí? Y luego el Señor le dice a Moisés lo que había pasado. Fíjese lo primero que nos está mostrando aquí. Ahorita van a entender por qué. El pueblo, lo primero que hizo fue que se desesperó. No pudo esperar el bajar Moisés a la tierra los 40 días que duró. El pueblo dice que se desesperó porque Moisés tardó en bajar del monte. Esto ocasionó que ellos, ¿verdad? Y le pidieron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, guiándolos. ¿Sí? Ahora, ellos reconocen que si Moisés hubiera hecho la obra, fue Dios quien lo sacó, no Moisés. Y les dio todo el pueblo su tesoro para hacer su ídolo. Fíjense, si esto lo captamos también y lo aplicamos a la venida de Jesucristo, también tanto el pueblo de Israel, después de 2000 años, están desesperados, según ellos están esperando la venida del Mesías. Dice que la iglesia también se va a dormir, van a dejar de tener esa fe, esa confianza en el regreso de Jesucristo, en bajar del cielo por su iglesia. La iglesia va a estar dormida, también va a estar, ¿verdad?, fuera del plan de Dios. ¿Y qué fue lo que le pidieron a Aarón? Que les hiciera un ídolo. Y todo su tesoro y todo hicieron su ídolo de oro, ¿verdad?, para que los guiaran. ¿Y qué dijeron? Le dijeron que era fiesta para el Señor. Fíjese, cuando venga el anticristo también, ¿qué es lo que va a hacer tanto el mundo? Cuando los hombres se queden, la falsa iglesia que no ha sido salva, e Israel, ¿verdad?, no tienen conciencia del tiempo de la venida de Jesucristo y están esperando, ¿verdad?, un nuevo orden mundial. ¿Y qué dijeron? Que era fiesta. Y esto es lo que ahora pasará. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a celebrar el pueblo, el mundo, ¿verdad? Pero bueno, dice en el versículo 30-35, de ahí mismo, 30, el Señor le dice a Moisés, tira las tablas y todo lo que pasa, y dice que aconteció. Pero vamos a ver, versículo 9 primero, 32:9. Dijo más Jehová a Moisés,
yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, venía el juicio contra ellos a destruirlos. Y dice que Aarón oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oye Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y ahí es donde viene el perdón. En el versículo 30 dice: aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, y en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Abraham. Si se capta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el pecado que habían cometido? Haber hecho el becerro de oro. Y el Señor los perdonó. O sea, Moisés tuvo que interceder para que Dios perdonara el pecado de haber hecho el becerro. Pero ¿qué dice después? Fíjese, ahorita va a entender. Moisés vuelve a subir, dice que Moisés vuelve otra vez a subir al monte a pedir perdón a Dios por el pecado de Israel. Lo que acabamos ahorita de leer, sube Moisés. Y Moisés, al subir al monte, otra vez dice que sube otros 40 días, que sube y regresa al pueblo con 2 tablas y el perdón. Capítulo 34, 27 dice: 34, 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo, con Israel. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Sí se entiende? Ok. Fíjese, aquí hay algún punto. Primero el Señor, la Pascua, que fue en el mes de Nisan, el día 14, la Pascua, y hacemos todo lo que sucede, ¿verdad? Ok. Luego el Señor les dice: van a pasar 3 días en la cual venía la fiesta de ¿qué? De las primicias, ¿sí? Vayan contando el tiempo. Y después les dice 50 días, ¿para qué? Para el Pentecostés, vayan viendo. Y después Moisés sube 40 días al monte y regresa y pasa esto, ellos hacen el becerro. El Señor perdona el pecado que ellos habían hecho y luego vuelve a subir otros 40 días. O sea, la fiesta del perdón se suman esos días según, ¿verdad? Los 50 primeros del Pentecostés,
los primeros 40, luego otros 40, y te da precisamente el mes séptimo, que es hoy, el calendario judío, y el día 10. O sea, cuando Moisés está haciendo esto, lo está celebrando en el séptimo mes, el día 10 del calendario judío, ¿sí? O sea, la fiesta de Yom Kippur es el día del perdón. ¿Sí se captó, no? ¿Sí? O sea, que esta fiesta, ¿cuál fue? El perdón de Israel en relación a ¿qué? Al becerro de oro que hicieron. Fíjese, aquí no hubo sacrificio, sino Dios perdonó ese pecado que hicieron al hacer el sacrificio, el becerro, ¿sí? Entonces, precisamente Yom Kippur fue hecha este día. Sucedió el séptimo mes y el día 10 del calendario hebreo, que es hoy. Está relacionado con el perdón. Ahora, fíjense, aquí es importante. Ese perdón, ¿para quién fue dado? A Israel. A Israel. ¿Por qué creen que también esta fiesta tiene un significado? No fue para todo el mundo, fue para Israel, para el remanente. Esta fiesta también tendrá que ser para el pueblo, para la iglesia de Jesucristo. Este perdón, esta fiesta, ¿me entienden? Entonces el día del perdón, y nosotros también tenemos que pedir perdón al Señor en este día. Este día que el Señor hizo, que es el séptimo mes, el primero, el día 10, está relacionado con el perdón de nuestros pecados. Y el Señor a Israel le hizo, después que sacrificaran los animales y todo lo demás. Por eso tenemos que pedir perdón al Señor por nuestros pecados, hermano. Porque aunque el Señor ya pagó por ellos, sin embargo, cada año se tenía que hacer este sacrificio y el sumo sacerdote, todo lo que hacía, entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y poner y hacer todos esos sacrificios. El Señor Jesucristo hizo eso por nosotros. ¿Sí se capta o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Pedir perdón al Señor, reconocer que en esta fiesta también el perdón de nuestros pecados ha sido por medio de Jesucristo. Y debemos de pedir perdón si en su corazón de cada uno de nosotros hay amargura, hay enojo, ira, contienda. Tenemos que saber perdonar a los hombres, ¿sí? Perdonar a los hombres y que Dios nos perdone también. Si no sabemos perdonar, ¿cuántos de ustedes pueden tener una falta de perdón a alguna persona que les ha hecho un daño, un mal, a su esposa, a quien sea? Y no pedimos perdón, y que nos perdonen. Tenemos que perdonar, es un día de perdón, de misericordia de parte de Dios. Entonces, no sé si se entiende. Y aparte, fíjese, ese día de perdón que es Yom Kippur, que es en el séptimo mes, el día 10, ¿verdad? Está relacionado también, ¿saben cuándo? Esa fiesta está relacionada también para el perdón que el Señor va a hacer a Israel antes de su venida. La fiesta de las trompetas, el evento que va a suceder, ya sabemos que es el rapto de la iglesia, ¿sí? Tanto de judíos como de gentiles que somos la iglesia. Y la fiesta de Yom Kippur va a ser el perdón para Israel, el remanente de Israel y el pueblo de Israel. ¿Qué es la fiesta de Yom Kippur? Es el perdón, es la fiesta del perdón de Israel a través del sacrificio de Jesucristo. Ellos van a reconocer. Por ejemplo, tenemos en Zacarías 13:1, y hay más versículos, pero no está tan... O sea, el regreso de Jesucristo va a ser
en la fiesta de Yom Kippur. Zacarías 18. ¿Ya lo tienen? Perdón, 12:8. Zacarías 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo, ¿ya lo encontraron? Será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Sabemos. Y luego dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes, aquí vemos cómo será a Israel, los descendientes, dice, de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán, de las 12 tribus, por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Ahí reconocerán a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y va a ser el Señor la obra. Y luego dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, que es lo que se celebra en la fiesta de Yom Kippur, el perdón de pecados del pueblo y del... Todo eso es parte de lo que se hace en la fiesta de Yom Kippur. Y dice que esto se va a realizar precisamente en la venida. Jesucristo viene a Israel en la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón para Israel. Por la iglesia viene en la fiesta de Rosh Hashanah, y a Israel viene de una forma visible en la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón para Israel. Entonces, bueno, con eso nosotros estamos conscientes de que es un día especial y que nosotros debemos dar gracias a Dios, que Él perdonó nuestros pecados, sí, a través de la sangre, el sacrificio de Jesucristo, reconocerlo, hermanos, ¿verdad? Y darle muchas gracias, y que debemos de perdonar también nosotros, pedir perdón al Señor por nuestros pecados, reconocer que y por eso cada año se cerraba la puerta, se abría también la puerta para bendición de lo que Dios había hecho con el remanente de Israel. Entonces, pues no sé, vamos a hacer una oración y cada quien, vamos a dejar un tiempo de oración, hermanitos, vamos a dejar que reconozcamos que es una fiesta, es un día especial, el cual el Señor ha preparado para reconocer que el perdón de nuestros pecados vino a través de Jesucristo y que Él lo sigue haciendo, que nosotros reconozcamos. ¿Quieres apagar esto? Y vamos a hacer una oración, cada quien, hermano.